Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Bienvenidos a un episodio más desde la Azotea. Hoy, pues muy cerquita del mar. El mar está aquí a mi espalda, a nuestra espalda. Estamos en la terraza del Gran Café del Palo. Y bueno, hoy es de esas veces que se cambian los papeles. Yo creo que va a ser el entrevistador entrevistado. Nuestro invitado de hoy es Demófilo Peláez, que es periodista, y además muy centrado, muy especializado en nuestra Málaga tecnológica, así que el lugar no puede ser mejor. Demófilo, bienvenido a la Azotea. Muchas gracias, y muchas gracias por venir al Palo, que es mi barrio, y por grabar desde aquí, que me encanta. Encantado de estar aquí, además esto es una maravilla con el mar a la espalda, o sea, hoy es un paraje perfecto para charlar. Totalmente, totalmente. Bueno, Demófilo, cuéntame, tú hablas mucho, o al menos los que te leemos, los que te seguimos, hablan mucho de Málaga y de la Málaga tecnológica. ¿Cómo llega alguien o cómo llegas tú pues al mundo del periodismo y a hablar de la Málaga tecnológica? Pues en ambos casos un poco de rebote, y fíjate que son dos cosas que me gustan mucho, que me apasionan, pero se ha ido casi que orgánicamente la vida ha ido llevando a eso, ¿no? Yo no, se suele decir que para ser periodista tienes que tener mucha vocación porque es una profesión compleja y que desde chico tienes que estar con el micrófono y demás. No era mi caso, yo no sé, pensaba, cuando era adolescente pensaba que iba a ser, que pensaba hasta Bellas Artes, luego me gustó muchísimo el cine en general. Siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con creatividad, con comunicación, con humanidades, ¿no? Entonces, bueno, llegué más o menos en segundo de bachillerato, un poco por decir, oye, te hay que elegir algo. Pensé, digo, bueno... Tengo que tirar por algún claro, sitio. algún sitio hay que elegir, ¿no? Digo, bueno, entre audiovisuales y periodismo, un doble grado, lo que sea. En ese momento doble grado solo estaba fuera de Málaga, yo no podía irme en ese momento por circunstancias fuera de Málaga, y te dije, bueno, o audiovisuales o periodismo. Y así un poco de rebote fui hacia el periodismo. La verdad que luego cuando empecé a aprender allí, cuando empecé a ir a todos los congresos, me acuerdo que me convertí en el más friki del periodismo, ¿no? En la fe del nuevo converso, ¿no? Que se dice, y de repente ya periodismo literario, todo, iba a todos los congresos de la Fundación Alcántara de aquí de Málaga. Y descubrí que era un mundo que me gustaba mucho, ¿no? Al final, entender el mundo y contarlo y poder estar en contacto con las cosas que están pasando y ser capaces de comunicarla, que era algo que me llenaba mucho. Es de esas veces, supongo que se descubre la vocación por el camino. Hay gente que la tiene clara y desde pequeño sabe lo que quiere ser, o en tu caso que la fuiste descubriendo conforme te fuiste acercando. Sí. Hay una canción que a mí me gusta mucho de un trapero justamente que se llama Keddy Kane, que dice una cita que algo así como todos mis sueños son peores que vivir, ¿no? Y yo esto lo llevo muy a pecho porque me da la sensación eso, ¿no? Que muchas veces el camino que te va dando la vida y que vas descubriendo es casi más interesante que lo que tú estuvieras proyectando en tu cabeza, ¿no? Y bueno, luego pues también la Málaga tecnológica, ya te digo, yo en ese momento hacia lo que iba enfocado o lo que yo proyectaba en mi cabeza era el periodismo literario. Yo quería ser columnista del país, del mundo, como Umbral, como Canva. Casi el otro extremo, ¿no? Totalmente. Pero también sí que es verdad que tenía mucha inquietud por conocer el mundo y por irme por viajar y por estar cerca de eventos internacionales y demás. Y eso hizo que pidiera una beca de la Fundación La Caixa y la agencia EFE, que correspondía para estar haciendo las prácticas un año en la delegación de EFE en España, en mi caso en Málaga, y un segundo año en el extranjero. Ajá. Entonces la pedí, tuve mucha suerte porque me la dieron. Y empecé a trabajar de periodismo agenciero, que es efectivamente todo lo contrario del periodismo literario, ¿no? Súper declarativo, seco, al grano, súper informativo, aquí en Málaga. Y luego pude estar un año en Japón, que eso fue una experiencia profesional y vital tremenda. Me imagino una cultura además completamente diferente. Totalmente diferente. Y una manera de pensar y de ver el mundo totalmente diferente que nunca llega. Cuando crees que la has descifrado, cuando dices, vale, si piensan así será porque es por esto, no, es por otra cosa distinta. Dices, vale, entonces será por esto, no. Siempre todas esas asunciones, todas las relaciones causa-efecto son totalmente distintas a las que tenemos aquí en el mundo occidental, ¿no? Y nada, cuando terminé esa beca, pues volví para España, surgió una oportunidad en el periódico El Confidencial en Madrid y yo allí empecé a enfocarme en el tema de la información internacional, ¿no? Siguiendo con ese camino que había abierto con lo de Japón. Pero llevaba como un año con eso cuando abrió el periódico El Español de Málaga y el director que inició la edición de Málaga del periódico, que es Fran Cristófol, pues quiso contar conmigo. Me dice, oye, Demo, creo que se puede hacer cosas desde aquí, desde Málaga chulas, con ese enfoque justamente que tú estás planteando, de un enfoque explicativo y didáctico de las cosas que pasan en el mundo a nivel internacional, las cosas relevantes de verdad, eso se puede aterrizar en Málaga. Y un poco hicimos así
casi un pequeño análisis de, oye, que mis intereses que tengo yo, los nichos que tiene la propia Málaga, de los cuales está creciendo y no se está hablando tanto o no hay una información tan específica sobre eso, pues tenía sentido al final decir, oye, ¿por qué no empezamos a hablar realmente y hacer un seguimiento informativo constante de la Málaga tecnológica, entendiendo que realmente, yo lo veo así, que la Málaga tecnológica es donde casi más se encuentra Málaga con lo que realmente está pasando en el mundo a nivel internacional, ¿no? Con los grandes movimientos, con los grandes procesos. Y a mí, como yo soy muy del palo y al mismo tiempo me flipa Japón, me gusta mucho esa conexión entre lo global y lo local. Es una manera de conectarlo. Claro, es una manera de conectarlo y así terminamos y pues con ello llevamos ya liados 3 años y pico. ¿Y cómo ves esa Málaga tecnológica? O sea, si tú tuvieras que describir en pocas frases qué papel tiene la Málaga tecnológica en el global, en el mundo tecnológico, ¿cómo lo dirías? A ver, yo creo que aquí siempre hay que ver un poco en términos relativos y en términos absolutos. En términos relativos, el crecimiento de Málaga y de la Málaga tecnológica concretamente es indudable y es muy celebrable porque supone un comienzo de movimiento hacia un cambio en el modelo productivo de Málaga, ¿no? Málaga siempre ha sido muy dependiente del sector servicios, del turismo, etcétera, ¿no? Tiene una serie de condiciones también de precariedad laboral, de desempleo joven, hay una serie de condiciones que eso sigue existiendo en Málaga y eso en los barrios justamente se ve mucho, ¿no? Y hay indicios, se ha abierto un camino que va en dirección de cambiar ese modelo productivo. Yo lo veo potentísimo y a mí me entusiasma mucho eso. Y claro, ahí en ese sentido pues hay muchas buenas noticias, ¿no? Todas las empresas tecnológicas que llegan aquí, cuando grandes compañías apuestan por Málaga, el caso más sonado obviamente es el de Google, también un Vodafone, un Decra, un TDK, pero bueno, es casi un goteo constante, ¿no? Porque también en cierto modo se ha puesto de moda decir X empresa abre en Málaga. Abren en Málaga o vinimos a Málaga o vienen a Málaga. Es casi una palabra clave, ¿no? Que saben que suena bien y les gusta también apostar por ello. Entonces, todo eso son buenas noticias. Y todas esas buenas noticias, todos esos buenos inicios, desde mi perspectiva, tienen que convertirse en una realidad de desarrollo sostenible y de cambio de modelo productivo para Málaga. Yo lo percibo así y creo que, bueno, que se está trabajando en ello, que hay muy, muy buenas iniciativas para ello. Ahora bien, tampoco creo que debamos como echar las campanas al vuelo y pensar ya que en términos absolutos somos, como escucho muchas veces... Somos la potencia mundial de la tecnología. Claro, pero muchas veces ya piensa, ostras, ya somos el Silicon Valley del sur de Europa. Ostras, a mí me gusta mucho preguntarle a los propios protagonistas de este ecosistema tecnológico de Málaga, ¿no? Y lo dice muy bien el director del Parque Tecnológico, Felipe Romero, dice, bueno, ¿el Silicon Valley de Europa? No, o sea, somos un ecosistema mediano, tecnológico mediano, pujante dentro de Málaga. En auge. Dentro de España, efectivamente, y dentro de los ecosistemas medianos de España seguramente somos de los más pujantes, lo cual es muy buena noticia, porque por lo menos ya estamos en esa pomada. Y sobre todo para una ciudad que durante muchos años ha tenido el mismo modelo productivo, ni malo ni bueno, pero el mismo. Totalmente, sí. Al final es una revolución que yo creo que puede fomentar o potenciar mucho la productividad, la mejora de las condiciones laborales, las oportunidades, y todo eso es celebrable, pero bueno, obviamente también trae consigo una serie de retos y hay que saber gestionarlo y llevarlo bien. Y que, ya que estamos hablando de retos, obviamente todo cambio conlleva pues una adaptación, no solo de eso que lidera el cambio, sino de todo lo que hay alrededor. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, esos retos a los que Málaga, el ecosistema tecnológico y Málaga en general se enfrenta en este cambio, en este proceso de cambio? Sí. A ver, yo creo, la sensación que me da por las personas con las que voy hablando y demás, ha habido esa llegada, ese momento, ese boom de Málaga. Esa explosión, efectivamente, que se traduce en una cantidad de llegadas de empresas tecnológicas principalmente, ¿no? Requieren una serie de infraestructuras y de bienes que le acompañen, ¿no? Infraestructura en un sentido muy amplio, teniendo infraestructura como desde el transporte, ¿no? Que es un caso muy, muy claro, pero también desde oficinas a viviendas, incluso a personal formado en esas nuevas tecnologías, ¿no? Al final hay una gran cantidad de bienes, que necesitan estas tecnológicas para, digamos, poder sacar su máximo potencial, que Málaga tiene que proveerles. Entonces, no siempre es sencillo crecer al mismo ritmo de la demanda, efectivamente, claro. al mismo ritmo de la demanda. Y bueno, entiendo que se hace un esfuerzo en ese sentido.
y seguramente para que ese desarrollo tenga un impacto, como comentamos, sostenible, realmente transformador, pues, ostras, seguramente haya que correr incluso más todavía, ¿no? Y más casas, y más oficinas, y mejor transporte, y sobre todo, y esto para mí es importantísimo, muchísima formación en temas tecnológicos, en temas de inteligencia artificial, en programación, en todo tipo de cuestiones que demandan las empresas, que son puestos de trabajo bien pagados, puestos de trabajo que tienen un montón de futuro y que son una oportunidad enorme para los malagueños. No recuerdo de quién era la frase, pero la frase decía algo así como que el talento es necesario y talento hay, pero el talento, si no lo formas, no sirve de nada. El talento en bruto no produce nada, simplemente no llega a cuajar, no llega a Sí. concretar proyectos. Sí, totalmente. Para mí se trata, o un reto muy bonito, sería el intentar crear mucha más cultura tecnológica de base desde Málaga, ¿no? Parece que a veces se percibe como que el mundo tecnológico de Málaga es algo muy de arriba hacia abajo, que de repente llegan ciertas empresas y parece que es un mundo aparte que de lo que vive el malagueño de a pie, ¿no? Y yo creo que hay que plantearlo y que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que hay que entender que esto es algo que tiene potencial para ir desde abajo hacia arriba y para Totalmente. elevar a todo el malagueño, a todas las personas y encontrar un montón de oportunidades de ahí, ¿no? Y de hecho Google, que muchas veces se pone como ejemplo de esa idea de que llega Google, ¿no? Que viene desde arriba, que viene como si fuera bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Tiene el enfoque totalmente contrario. Me entusiasma mucho eso, ¿no? Y están constantemente haciendo, por ejemplo, talleres de formación en ciberseguridad, traen a colegios, van con... Tiene mucha conexión con la universidad. Efectivamente. Y yo creo que todo ese tipo de relación y todo ese tipo de conexiones son las que hay que potenciar mucho, ¿no? Llevar la Málaga tecnológica a los colegios, a los barrios, a todas partes para que sea algo que permee y que sean oportunidades para todos, ¿no? Hablando de la Málaga tecnológica, y tú que moderas y de alguna manera lideras los encuentros tecnológicos del español, en estos años, yo creo que lleváis 2-3 años, puede ser, con los encuentros tecnológicos. Sí, 3 años. En estos 2-3 años de encuentros tecnológicos y de conocer gente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues te diría justamente en línea con lo que comentaba antes con Google, ahí al final el objetivo de los encuentros tecnológicos es casi ir conociendo a perfiles de emprendedores de referencia en Málaga, ¿no? Y malagueños y de aquí. Y muchas veces cuando uno piensa o proyecta lo que es un emprendedor de éxito, a veces pensamos en una figura así como muy americana, muy aparentemente todo perfecto, que te lo vende todo muy bien, aquí tal, aquí no sé cuánto, ¿no? Y empezando en un garaje, ¿no? Efectivamente, claro, tienes como una idea muy, muy clara, ¿no? de cómo son este tipo de emprendedores, ¿no? Y a mí me interesa mucho, y creo que esto lo permite mucho en encuentros tecnológicos, conocer realmente cómo son estas personas, ¿no? Y te encuentras, claro, que toda esta generación, Bernardo Quintero de Google es un ejemplo, pero un Joaquín Cuenca de Flippy, que no es malagueño de Alicante, pero ya es malagueño adoptado. Efectivamente, Manu Heredia de Bisoccer, que es de aquí del Palo justamente, o Luis Hernández de Astudán, que son tíos malagueños de 30 y tantos años, completamente malagueños, que tú hablas con ellos y dices, ostras, estos son el primo de mi... ¿sabes? que responden a ese perfil, que son como nosotros y sin embargo son esos emprendedores de éxito que han creado productos a nivel global potentísimos, ¿no? Y esto a mí es algo que me entusiasma mucho, ¿no? De nuevo en línea con lo de antes, oye, que es que lo global y lo local tienen un potencial enorme y no se contradice entre ellos, ¿no? Sino que desde aquí, desde el Palo, desde Málaga, desde donde sea, puedes crear temas potentísimos y eso a mí me gusta mucho. Y a nivel empresa, tú que durante 3 años, pues, no vamos a decir que hayas conocido al sector entero, el sector tecnológico entero, porque es complicado y aparte te quedarías sin algo que escribir la semana que viene. Pero a nivel empresa, y no tanto de grandes multinacionales, sino a nivel empresa, a nivel innovación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este tiempo que llevas hablando y contando cosas del sector? Pues me gusta mucho esta generación que te cuento, ¿no? De productos muy, muy exitosos que además tuvieron que crecer en un momento en el que Málaga no contaba con la financiación o el ecosistema que tiene ahora, ¿no? Y que no era conocida fuera del entorno turístico y poco más. Efectivamente. Esa generación a mí me gusta mucho, me entusiasma mucho, pero te diré que también
me gusta mucho la nueva generación de startups y de proyectos, que son gente muy, muy joven, veinteañeros muchas veces, 30 y pocos, y que de repente, bueno, pues se sienten llamados, sienten ahí una llamita en su interior para decir, voy a crear algo, ¿no? Y, y esto es un acto de valentía, casi de temeridad, ¿no? Emprender en tecnología y no sé, ver que hay a día de hoy, pues bueno, decenas de startups en Málaga y de personas, de chavales y chavalas jóvenes que empiezan y comienzan su proyecto y que se aventuran a esto y que crean muchas veces cosas que tienen mucho sentido y que cómo van abriendo, cómo se van formando, se van entre ellos haciendo mentorías. Esto me parece emocionante, la verdad, y me gusta mucho, mucho. Y bueno, y de ahí pues necesitamos que salgan casos de éxito de ahí, ¿no? Para que no sea Totalmente. solo la flor de un día de esta generación dorada, sino que haya un hilito que vaya conectando, y yo creo que todo el apoyo que se pueda dar a todo este emprendimiento tecnológico, pues poco es. Hablando de emprendimiento y de tecnología, yo creo que tu profesión es de las... Bueno, todas las profesiones en general han cambiado con la llegada de las tecnologías, no solo la inteligencia artificial, sino redes sociales, etcétera. Y la tuya es un ejemplo, ya vivió un cambio importante hace unos años con el boom de las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial. Dos preguntas de eso. La primera es... ¿cómo ves tu propia profesión? Es decir, la transformación que ha vivido estos años y el futuro, tú que estás dentro de ella. El periodismo está en una situación compleja. Hay quien dice que el periodismo está permanentemente en una situación compleja, efectivamente, por su propia naturaleza. Yo creo que incluso antes de las redes sociales hay también un cambio hacia lo digital, que ya supone un reto muy grande, ¿no? Y una ruptura casi del modelo de negocio de los periódicos, que luego se agrava con el tema de las redes sociales, porque se percibe que la comunicación en todas partes. Y ahora yo creo que justamente la inteligencia artificial tiene el potencial de ser una disrupción similar a esa, en el sentido de que si Internet y las redes sociales democratizan de algún modo la distribución del contenido, ¿no? Y todo el mundo, antes solo los periódicos podían estar en todas partes y estar en todos los periódicos y tener esa capacidad de impresión. Con las redes sociales no, todo el mundo podía comunicar esto, estar en todas partes. Yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de democratizar la creación de ese contenido, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, podríamos decir, bueno, pero los periódicos siguen teniendo una capacidad industrial de crear contenido y tienen unas redacciones perfectamente ensambladas y saben redactar en ciertos códigos y tal. Eso dentro de nada ya va a saber hacerlo todo el mundo, ¿no? Pues gracias a la inteligencia artificial, o va a haber, digamos, algo básico a lo que puede acceder todo el mundo, ¿no? Entonces, el periodismo se encuentra ahí otra encrucijada, de nuevo, ¿no? Otra más, ¿no? Yo entiendo que desde el sector hay... es decir, otra más. Viene otra, claro. No hemos salido de la anterior, ya no hemos metido en otra. Busca otro soldado ya, por favor, jefe, ¿no? Pero sí, y creo que es muy interesante plantearse bien cómo afrontar esta disrupción de manera proactiva desde el periodismo, no desde una manera que te lo impongan cómo se tiene que aplicar, ¿no? Porque obviamente pues las grandes empresas, las grandes tecnológicas, incluso los grandes fondos que muchas veces son propietarios de los medios, van a querer buscar simplemente una mejora en la productividad, una mejora en los resultados económicos, y a lo mejor no van a tener tantos criterios periodísticos en mente, ¿no? Yo creo que desde el propio periodismo hay que plantear una reflexión de cómo queremos aplicar esta inteligencia artificial. Lo que desde luego no es una opción es, como la avestruz, meter la cabeza en el hoyo fingir que no tal, porque claro, eso es lo que se va a traducir, es una actitud relativamente parecida a la que ya se tomó con el tema del digital. Muchas redacciones dijeron, ostras, y encima ahora tenemos que hacerlo en digital. No, yo no quiero, yo soy de periódico y ya está. Resultado es que se pierde una competitividad a nivel brutal y dentro de X tiempo se traduce en unos ERE sangrantes, horribles, porque claro... porque el modelo ha cambiado, claro, y tú estás fuera. El modelo ha cambiado y tú no has decidido cambiar con él. Y a la larga es peor, ¿no? O sea, el beneficio que tú pudieras coger de no adaptarte al principio, entre comillas, o de quedarte quieto, pues al final no resulta positivo. Entonces yo creo que ese recuerdo de esas disrupciones previas sí se tiene en el periodismo, y si hay ahora una actitud un poco más proactiva de plantearse, oye, esto ocurre, esto está aquí, esto llega ya. Y hay que subirse al carro. Y hay que subirse al carro, pero hay que subirse bien, ¿no? Y subirse al carro no significa que de repente ahora ChatGPT tenga que hacerte las noticias y ya está, ¿no? Decirle, ChatGPT, cuéntame tal. Porque obviamente pues sabemos que en este caso es una herramienta que tiene una serie de limitaciones en tanto a atribución, fuentes, alucinaciones.
estilo incluso, ¿no? Que no siempre está cumple los estándares periodísticos. Pero yo creo que se trata de ir un pasito más para atrás, no plantearse las herramientas que ya hay, sino, oye, entender cuál es la tecnología que está haciendo posible estas herramientas y crear nuestras propias herramientas adaptadas al flujo periodístico. Y como todo se contagia, tú estás en el mundo tecnológico, eres periodista, también en algún momento has decidido que era buen momento de embarcarte y de emprender en el mundo tecnológico relacionado con el periodismo, que es Journo, si mal no estoy informado. Cuéntanos qué es. Efectivamente. Bueno, pues justamente en esa línea, ¿no? En esa reflexión, claro, al final estando en contacto con emprendedores y con gente de la tecnología y demás, de repente, claro, empiezan a probar estos temas de la inteligencia artificial, empieza a surgir, empieza a ver la conversación, empieza de algún modo muy pronto a entender la dimensión de esto. Yo recuerdo que la primera prueba que hice con ChatGPT, ¿no? Fue decirle, escribe un artículo sobre los retos que afronta el ecosistema tecnológico de Málaga. Digo yo, claro, haz mi trabajo, ¿no? Claro, haz mi trabajo, a ver qué tal. Y de repente empieza, bueno, pues tal, está creciendo muy rápido, entonces tiene que dar una respuesta a nivel de talento, a nivel de tal. Y digo yo, bueno, me he quedado sin trabajo. Ya está, ¿no? Me he quedado sin trabajo. No pasa nada, hay que asumirlo, ¿no? Y claro, luego, ahora visto en perspectiva, si yo veo ese artículo, pues claro, te suena mucho más. Hemos cambiado la sensibilidad respecto a que está escrito por IA y no. Y ahora le digo, bueno, se nota claramente que es algo hecho por IA y demás, y se aporta mucho valor, ¿no? Pero en ese momento, en ese primer momento, es el momento wow que dices, ostras, esto es brutal, ¿no? Y un poco supongo que sí que contagiado por toda esta gente que al final vas conociendo, que ves que es gente que va creando cosas, que va poniendo esa tecnología a su servicio, ¿no? Que es proactiva respecto a los cambios que se producen en el mundo y no piensa que simplemente le vienen dados y tienen que aceptarlos y ya está. Pues empecé a probar con la IA, ¿no? Y empecé a probar sobre todo con la redacción combinada con la transcripción, ¿no? Que al final son dos herramientas de IA que ya existen y que son muy útiles para el periodista. Digo yo, ostras, claro, si esta entrevista, ¿no? Por ejemplo, si fuera al revés, ¿no? Si yo te estuviera entrevistando a ti, tengo esta grabación, si la paso por la IA para transcribirla, contextualizo, digo quién es la persona que está hablando, le doy una serie de indicaciones en torno a cuáles son las partes más relevantes de esa entrevista, las partes por las que yo quiero que la destaque, pues puedo redactar algo de manera más rápida, más eficiente. Efectivamente, una cosa muy básica siempre, ¿no? Una cosa que siempre va a requerir una revisión, edición, pero bueno, algo parecido, con un enfoque parecido al que a mí ya me interesa, contextualizar de la manera que ya me interesa y centrándose única y exclusivamente en la fuente que yo le estoy dando, ¿no? No buscando en su información. Entonces, con ese punto de partida nace Journo, que al final Journo lo planteamos como un copiloto de inteligencia artificial para redacción informativa, ¿no? Que puede ser para periodistas, pero puede ser gabinete de comunicación, notas de prensa, departamentos y agencias. Cualquiera que pueda necesitar transcribir una Claro, cualquiera en realidad que necesite redactar a partir de información, a partir de fuentes informativas veraces, ¿no? Que es lo que define el periodismo. Entonces, ese es el MVP, eso es lo que planteamos con producto mínimo viable, la suma de transcripción más redacción, pero a partir de ahí las capas que se van sumando son un potencial enorme, ¿no? Desde poder contextualizar automáticamente buscando información en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, o incluso buscando información en mi propia base de datos, ¿no? Si yo ya he hablado de Goli neuromarketing, pues que pueda contextualizar, ¿no? Respecto a eso y que pueda tomar como referencia esa información. O si yo estoy hablando de la necesidad de más oficinas en la Málaga Tecnológica, pues que pueda tomar como referencia otras cosas que yo ya he publicado. Y también, pues bueno, que se sumen todo tipo de inputs, ¿no? De fuentes de información. Al principio solo era audio, ya hay audio, vídeo, enlaces de YouTube, de redes sociales, texto llano, documentos PDF. Y bueno, y luego también pues hay también un potencial muy grande en todo lo que tiene que ver con el procesamiento del propio texto, ¿no? Obviamente de traducciones, redactar de una manera, de otro, cambio de enfoque. Entonces, bueno, al final nosotros nos lo planteamos casi como un agregador de tecnologías de inteligencia artificial puestas de una manera que confluya con cómo usa o cómo lo necesita el periodista, ¿no? Que no se le imponga, sino que sea casi una caja de herramientas, ¿no? Un toolkit que tenga de una manera intuitiva, integrada en su flujo y que le ayude. Sobre todo esto es lo más interesante, y estamos contentos porque los datos nos señalan que van en esa dirección, ¿no? Que el periodista lo perciba como útil.
no sea una herramienta para ellos, claro. Efectivamente, que no sea algo de repente que le vienen desde arriba de, ala, ya ha llegado la IA, ya me quieren imponer, ¿qué tal? Porque el periodista ahí, con cierta razón, con las reacciones muchas veces son más reticentes a eso, ¿no? Claro. Y si simplemente me quieren sustituir, pues no me va a parecer bien, ¿no? Pero al final entenderlo de la manera o del caso de uso más virtuoso posible, ¿no? Y esto lanzamos el MVP hace unos 5 o 6 meses. Ahora mismo estamos en torno a los 1000 usuarios, obviamente usuarios gratuitos, ¿no? Pero bueno, también pero son usuarios. Sí, tal cual. Estamos empezando a facturar, sí que tenemos algunos primeros suscriptores. También estamos trabajando con un par de redacciones, una radio argentina, una revista de aquí de España. Y un dato que en esa línea que te comentaba antes, de que sea el propio periodista el que de algún modo lo abrace y que le demos una opción virtuosa para ellos, es que, y que nos ponemos muy contentos, es que en torno al 45% de los nuevos usuarios, cuando le preguntamos en el onboarding, nos dice que viene recomendado por otras personas, ¿no? Entonces eso para nosotros es justamente lo que nos interesa mucho, ¿no? Que haya ahí un boca a boca dentro de las redacciones de, oye, claro, porque al final ves al compañero que está transcribiendo, pasándolo mal, teniendo agobiado, porque muchas veces los periodistas están en una situación muy precaria, teniendo que sacar un montón de cosas. Y pues bueno, oye, prueba esto, prueba Giorno, échale un ojo que ya verás que te ayuda. Que te facilita la vida. Efectivamente. Y eso es lo que buscamos. De nuevo, casi como lo mismo en la mala tecnología, que hablábamos de un enfoque casi más de abajo arriba, pues claro, un enfoque de abajo arriba y que sean incluso los propios redactores los que sean los primeros valedores de la herramienta, para luego, obviamente, llegar al B2B, a la redacción y decir, oye, ya tenemos a 10 de tus redactores que nos están usando. ¿Por qué no hablamos y contratamos algo? Sí, seguro que dentro de poco tienes que ir tú mismo a los encuentros tecnológicos a hablar de Giorno. Bueno, veremos. Oye, pues un placer, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntos aquí en la playa al lado del mar. Mucha suerte con ese proyecto, que seguro que no la necesitas porque seguramente va a ir muy bien. Y un verdadero placer, y a todos los que están al otro lado, pues nos vemos en el próximo episodio Desde la Azotea. Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.